Hola amigas y amigos, bienvenidos a Tus Derechos Humanos en 5 minutos. La semana pasada concluyó con una buena noticia. Ante la protesta masiva, pero además pacífica y dialogante de maestros, profesores, empleados del sistema de salud y en general empleados públicos, el gobierno decidió invalidar de hecho el instructivo de la ONAPRE y abolir la inaceptable medida de pagar de modo fraccionado, lo que por supuesto lo afectaba en su propia naturaleza, el bono vacacional, violando varios contratos colectivos cuyas conquistas, como se sabe, son derechos laborales adquiridos que no pueden ser revertidos de acuerdo a la Constitución de la República. Recordé, por cierto, la espontánea marcha de pensionados en Santa Capilla a que asistí allá por el ya lejano año de 1989, cuando a los pensionados del Seguro Social se les pensaba pagar la pensión de diciembre en enero. Puedo escuchar aún la voz del pensionado que me dijo con mucho dolor en el alma que no iría a pasar las fiestas navideñas con sus hijos porque se apenaba de llegar a ellas con las manos vacías. Así nació el Comité de Pensionados, ante el cual formulé la propuesta, la consigna de lucha de pensión mínima igual a salario mínimo, que conquistamos finalmente en 1998, por cierto, antes de la llegada de Chávez a la presidencia. Soy el primero en comprender la necesidad de recortar el deficitario gasto público. Con Chávez pasamos de un déficit de 3 puntos en 2007 a otro alucinante de 20 puntos en 2012. Y como ya todos sabemos, déficit es igual a inflación. Así son las leyes casi físicas de la economía. Ese recorte supone un sacrificio social, qué duda cabe, pero que será recuperado con creces si, como está pasando, de 2021 a 2022, la inflación cae de 250% a 50%, que es la última cifra anualizada, lo que supone una revalorización del salario real, de la capacidad adquisitiva, de 66%. Pero ese sacrificio no puede implicar afectar conquistas salariales ya rubricadas por el Estado. Aunque sí, quizás algunos bonos u otros beneficios que no formen parte de ningún otro contrato colectivo. Y aunque sea como ejemplo moral, debe comenzar ese sacrificio social por quienes gobiernan. Privilegios y prebendas, vehículos, gastos dispendiosos, financiamiento delictual, por cierto, del partido Estado con fondos públicos, etcétera, etcétera. Betancourt en 1959, y no es que yo sea defensor ni mucho menos del punto fijismo, comenzó por bajarse su propio sueldo y el de los ministros. Y negociando, conversando mucho, no en una tripartita, sino en una multipartita, que yo he propuesto, por cierto, desde hace muchos años, que incluya a estados, sindicatos, empresarios y gremios.
en una mesa de diálogo social donde pueda verse el tamaño de la torta fiscal a repartir y cómo distribuir con justicia social las cargas. CAP quiso hacerlo, CAP 1, a troche y moche, sin confeccionar los consensos políticos y sociales requeridos y sin medidas sociales compensatorias suficientes. La resulta fue la rebelión de los pobres del 27F y al final la inviabilidad de su proyecto de cambio económico. Así que yo me congratulo como venezolano, primero porque los maestros y profesores y empleados del sector salud y públicos en general hayan protestado como lo hicieron, con sentido democrático, pacífico y dialogante, siempre dialogante con las autoridades. Probaron que con el diálogo inteligente se logra más, mucho más que con actos de violencia infecunda. Por cierto, muy triste que una de esas marchas haya sido bloqueada por otros trabajadores, estos oficialistas, para que no pudiese llegar a la Defensoría del Pueblo. Y además, también muy triste que el propio defensor, como era su deber, no haya salido a recibirlos. Y segundo, también me congratulo porque el presidente Nicolás Maduro y el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, hayan tenido el coraje de dar marcha atrás en la medida adoptada, porque saber rectificar a tiempo no es para nada un signo de debilidad, como acaso creen energúmenos comunistas como Mario Silva y Pedro Carreño, sino de temple y coraje democráticos. Así que mis felicitaciones tanto a los maestros que protestaron y a los empleados públicos que protestaron, como al gobierno. Amigas y amigos, los espero mañana en su espacio, Tus Derechos Humanos en 5 minutos.